Bueno, Ignacio, estamos listos para comenzar a que pongas el tema. Te pediría si lo podés mencionar, así queda grabado. Y todo, bueno, listo para que comiences. Bueno, buenas noches, profe. Mi nombre es Ignacio Maggio Arrueco. El tema que a mí me tocó para desarrollar es relaciones y funciones y las funciones más usuales. Bien. Antes que nada, lo que yo quería hacer era un pequeño repaso de algunos conceptos que me parecieron importantes para poder llevar el desarrollo adelante. Yo acá los enumeré, tenemos los conceptos de conjunto, pertenencia, conjunto vacío, subconjunto, dominio e imagen. En cuanto a lo que es un conjunto, es un grupo de objetos definidos que se los toma como una unidad. A todo el conjunto se lo toma como una sola unidad. Se los denomina con letras mayúsculas por lo general. Bueno, después lo que tenemos es el subconjunto. Para poder hablar de subconjunto, deberíamos primero definir lo que es una pertenencia. La pertenencia sea un objeto P que, que es un elemento que está contenido dentro de un conjunto A, decimos que el objeto pertenece a ese conjunto. Se lo, se lo describe de esta manera, este es el símbolo de pertenencia, y cuando lo encontramos tachado, como en esta otra manera, quiere decir que el objeto no pertenece a ese conjunto, ¿bien? Luego podemos hablar ya lo que es un subconjunto y un conjunto ácido. Conjunto ácido, como su nombre lo indica, es un conjunto que no posee elementos en su interior. Y un subconjunto eh, podemos definirlo de la siguiente manera. Teniendo un conjunto A y un conjunto B, podemos decir que el conjunto A pertenece al conjunto B siempre y cuando todos los elementos del conjunto A estén incluidos dentro del conjunto B. Ya habiendo definido estos conceptos, podemos ver lo que se trata del dominio y la imagen, que ya son conceptos que hacen un poco más de foco sobre lo que son las funciones y no tanto sobre las relaciones. El dominio son todos aquellos valores que puede asumir la variable independiente para satisfacer la variable dependiente. Y la imagen son todos aquellos valores que la variable dependiente puede asumir, pero teniendo en cuenta cuáles son los elementos del dominio o sea, cuáles son los elementos que tiene que satisfacer del dominio. Bien, ya pasando un poco a lo que es el concepto en sí de la relación, una relación es, digamos, para definirla podemos decir que está definida por los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas entre sí, y cuando tenemos la formulación de una expresión que puede ser matemática, que une estos dos conjuntos, digamos, estos dos elementos que forman la relación, estamos ya en presencia de una función. Acá podemos ver lo que es el dominio y la imagen que estaba mencionando anteriormente de una función. El dominio también se le llama el conjunto de partida, que es aquel conjunto en el cual están los elementos desde los cuales se inicia, por así decirlo, la función, y la imagen son aquellos elementos que devuelve esa función. Una vez ingresados los valores del dominio, devuelve valores y esos valores son la imagen. Cuando hablamos de función, tenemos tres conceptos fundamentales desde mi punto de vista para poder entender lo que son después las funciones más usuales. El primer concepto es el de función inyectiva. Yo, como me costaba un poco relacionar los conceptos, fui buscando algunas reglas mnemotécnicas. Lo primero que hice con la función inyectiva, al ser una función que va de un elemento a un elemento, lo que hice fue, en la palabra inyectiva, cambié la i del comienzo por un 1, y así me di cuenta que era 1 a 1 la función. Bien. Cuando tenemos una función inyectiva, es siempre y cuando
los valores de la imagen estén relacionados con un solo valor como máximo del dominio. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, no sé si usted puede ver mi mouse, profe. Sí, sí, perfecto. En este caso, tenemos una función inyectiva que a cada uno de los elementos de la imagen a los cuales llega una flecha que lo relaciona con un elemento del dominio, le llega una única flecha o ninguna. En cuanto a la función inyectiva, no hay problema de que haya elementos sin relacionarse en la imagen. Siempre para hablar de lo que es la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, debemos hacer foco en una mirada de lo que es la imagen y no así de lo que es el dominio, ya que justamente la imagen es lo que nos va a definir el tipo de función de la cual estamos hablando. Acá podemos ver lo que es una función sobreyectiva. La función sobreyectiva, la característica de la misma es que no sobran elementos en la imagen. Acá, como podemos ver, esta función es sobreyectiva, ya que en toda la imagen tenemos todos los elementos relacionados con algún elemento del dominio, pero también se podría dar el caso de que, por ejemplo, el elemento B, en vez de estar relacionado con el elemento 5 de la imagen, esté relacionado con el elemento 2. En ese caso no sería una función sobreyectiva, pero sí sería una función inyectiva. Y en cuanto a la función biyectiva, lo que nos da la pauta es justamente este concepto de la biyectividad, que es el poder cumplir con las dos características anteriores a la vez. Que la función sea sobreyectiva y no tenga elementos en su imagen sobrantes, o sea, digamos, sin estar relacionado con elementos del dominio, y que a cada uno de los elementos de la imagen les llegue, o sea, tengan relación con un único elemento del dominio, de la función. Bien. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, profe? No, voy a tratar de hacerlas al final. Ah, perfecto, perfecto. Como funciones más usuales, nos encontramos con una función constante, una función identidad, una función cuadrática, la logarítmica y la exponencial, como para citar algunos ejemplos. Acá lo que podemos ver, bueno, lo que es la función constante, en todos los valores del dominio vamos a encontrar siempre un mismo valor de imagen, por eso es que la función, acá lo que vemos es justamente la notación de la función, es la función de x igual a vendría a ser el valor de la imagen, que va a ser constante en todo su dominio. Esta función en particular tiene tanto en la imagen como en el dominio, tiene el dominio de esta función, es todos los números reales. Su imagen es ese valor constante particular que siempre nos va a arrojar cuando nosotros ingresemos cualquier valor del dominio. Como por ejemplo, si es una función i igual a 2, el valor que siempre nos va a estar arrojando, así usemos cualquier valor de nuestro dominio, va a ser 2. Y es una función sobreyectiva, porque para todos los elementos del dominio tenemos valores de imagen y no nos sobra ningún elemento de la imagen en libres, digamos. Pero al estar los valores de la imagen relacionados con dos o más elementos del dominio, no se daría el caso de una función inyectiva, mucho menos una función biyectiva. Bien. Luego tenemos la función identidad, que es la función i igual a x. Esta función es una variante muy particular de la función lineal. La función lineal es igual a mx más b. En la función identidad en particular, el valor de m, que es la pendiente de dicha función, lo encontramos con valor a 1 y el término independiente no se encuentra, vendría a ser igual a 0. No se encuentra término independiente en la función identidad. Esta función sí es una función biyectiva y para todos los elementos del dominio vamos a encontrar un único valor de imagen.
bueno, como podemos ver acá, el dominio son todos los números reales y su imagen también son todos los números reales. Acá nos encontramos con algunos casos un poco más particulares, como lo son la función cuadrática, que acá cada una de las funciones de las gráficas tienen un color y acá está su correspondencia con ese color. En el caso, por ejemplo, de una función cuadrática igual a x al cuadrado, el dominio de esta función van a ser todos los números reales, pero la imagen van a ser únicamente los valores mayores o iguales a 0, ya que al ingresar un valor negativo dentro de esa función, al estar al cuadrado nos va a arrojar como resultado un valor positivo. En este caso es una función sobreyectiva porque para todos los elementos del dominio vamos a tener imagen, y no vamos a tener imágenes libres, pero por cada imagen vamos a tener dos valores de dominio, en el caso de la función cuadrática. Por cada valor de imagen vamos a tener dos valores de dominio. En este caso estamos viendo lo que es una función logarítmica. El gráfico, bueno, tendría que haberle hecho un poco más de zoom para que se note. Se torna asintótico al eje de las y. Esto quiere decir que se acerca y se aproxima lo más posible siempre sin tocarlo. Cuando la función tiende al valor 0, la función logaritmo tiende al valor 0, la imagen de esta función va a tender a un menos infinito. El dominio de esta función son todos los valores positivos del dominio sin incluirlo al 0, por lo que estuve comentando recién de la asíntota vertical. Es una función biyectiva porque para todos los elementos de su dominio tienen valor de imagen, y la imagen de esta función son también todos los valores, todos los números reales. Lo que estamos viendo ahora es la función exponencial. Una característica entre funciones que son inversas, siempre van a ser biyectivas, aquellas funciones que sean inversas entre sí. El dominio de la función exponencial es todos los números reales. En este caso, se presenta un caso parecido al logaritmo, con la diferencia de que acá tenemos una asíntota horizontal. Cuando a nosotros se nos presenta una asíntota horizontal, dependiendo de la función, puede o no cruzarla a esta asíntota. Puede darse, por ejemplo, para una función polinómica de tercer grado, que su gráfica es parecido a una S, puede darse que sea hacia el menos infinito o hacia el más infinito, asintótico hacia algún valor, pero que entre medio esa función sí cruce esa asíntota horizontal. Que no pasa lo mismo con la asíntota vertical. La asíntota vertical es una restricción de su dominio y no, lo que quiere decir que no puede tomar ese valor nunca la función, ese valor particular del dominio. Bueno, acá estamos viendo en rojo la función igual a 2 elevado a la x, y en gris o negro estamos viendo la función igual a 1/2 elevado a la x. Para estos casos, el dominio de la función son todos los números reales. En el caso de la función y igual a 2 elevado a la x, su imagen son los números reales mayores a 0, y en el caso de la función igual a 1/2 de x, su imagen son los reales menores a 0. No, mayores a 0 también, disculpe. Mayores a 0. Bien. Yo, como conclusión, lo que planteé, cuál es la importancia de conocer estos temas. En la vida cotidiana, nosotros constantemente estamos viendo cuestiones que tienen que ver con algún tipo de función, pero muchas veces no la podemos identificar tan fácilmente. En el caso particular de que, bueno, esta reunión que nos encuentra de la forma virtual, esto se ha dado justamente por esta pandemia, y es muy interesante poder conocer y poder comprender y saber leer las funciones que nos presentan los distintos seguimientos que se van haciendo en cuanto a la pandemia, como por ejemplo
número de camas ocupadas, pacientes infectados por millón de habitantes. Hay mucha información que, conociendo estos temas, que son temas bastante interesantes, se le puede dar un entendimiento mucho más particular que si no estamos con estos temas tan sabios. Yo acá a continuación le puse algunos ejemplos justamente de estas curvas que se han presentado con esta particularidad de la pandemia. Esta es una curva diaria de casos casi a 1.000 habitantes. Traté de buscar información que sea de acá de la provincia de Córdoba. No le puedo asegurar que los números que se presentan en estas gráficas sean 100% acertados, pero los he sacado de las páginas oficiales del gobierno, por lo cual yo creo que sí lo son. Bien. Acá vemos otro ejemplo. Acá he presentado algunos ejemplos como para poder ir redondeando el tema. ¿Le queda alguna duda, profe? Sí, me gustaría ir en orden para poder, ¿Sí? digamos, ordenar, valga la redundancia, si podemos volver a cuando empezabas a las distintas, la inyectiva, ahí. Sí, No, bueno, todo lo que es algunos conceptos previos lo vamos a ver al final, porque me perfecto. gustaría algún cierre, ya que lo has hecho tan bien digamos, a la conclusión y sobre todo con un tema tan asociado y tan actual como el seguimiento este de la cama o de todo lo demás. Aquí en cada una de las funciones inyectiva o biyectiva, vos pusiste, por ejemplo, la inyectiva y la no inyectiva. ¿Cuál sería digamos así, vos definiste la inyectiva en este caso, la no Sí. inyectiva sería la opuesta, pero ¿cuál sería el, digamos así, lo más importante que tendríamos que conocer? Eh, no le entiendo bien la pregunta. Le voy a responder como yo creo que fue la pregunta. Para nosotros poder determinar si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, o en su contrapartida, digamos, que no sea inyectiva, que no sea sobreyectiva o que no sea biyectiva, para estos tres tipos de clasificación, lo que tenemos que ver siempre es el dominio de la función, la imagen de la función, disculpe. La imagen es lo que a nosotros nos va a determinar si las funciones son o no inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. En el caso de la función inyectiva, la imagen, todos los valores de la imagen tienen que tener como máximo una sola relación con los valores del dominio. Como se puede ver en el lado izquierdo de la pantalla, en este caso nosotros tenemos que de los 5 valores posibles de imagen, 4 valores están relacionados, pero cada uno de esos 4 valores está relacionado con un solo elemento del dominio. En el caso de la derecha, lo que podemos ver es que acá en el tercer elemento tenemos dos relaciones, y esto nos indica que al tener dos relaciones no es una función inyectiva. No sé si eso responde su pregunta, profe. Sí, pasa por favor la filmina. Sí, a ver. La función sobreyectiva. La función, por ejemplo, no sobreyectiva respecto de la no inyectiva. ¿Cuál sería la diferencia? Que en la función sobreyectiva, definiendo la función sobreyectiva, tenemos que tener todos los elementos de la imagen con por lo menos una relación con los elementos del dominio. La diferencia de la función no sobreyectiva con la función no inyectiva es que en la función no inyectiva no podemos tener dos valores de dominio para un solo valor de imagen. En la función no sobreyectiva sí lo podemos tener, pero lo que no nos puede estar pasando es sobrarnos elementos de la imagen sin relación con los elementos del dominio. Bien, y ahí la no sobreyectiva estaría sobrando el 2 y el 5 en la imagen.
Exactamente, por eso no es una función sobreyactiva, porque como no nos pueden sobrar elementos de la imagen, Perfecto, no cumple con la condición de función sobreyactiva. perfecto. Pásate por favor de otra filmina. La función biyactiva. En este caso, La no biyectiva respecto de la no sobreyactiva, ¿cuál sería la diferencia? es que para que la función sea biyactiva, la imagen de la función tiene que cumplir que sea función inyectiva y sobreyactiva. En este caso de la imagen que nosotros estamos viendo a nuestra derecha de la pantalla, para que sea inyectiva, todos los valores tienen que estar, perdón, cada valor tiene que estar relacionado como máximo una vez de la imagen, como máximo una vez con los valores del dominio. En este caso, nosotros tenemos en el elemento 3 y el elemento 4 que están relacionados dos veces con el dominio. En el caso del elemento 3, con el elemento B y el elemento C. Por esto no puede ser una función inyectiva, que como le había dicho es una relación de 1 a 1, que un elemento de la imagen tiene solamente una correspondencia con un elemento del dominio. Y no es tampoco sobreyactiva en este caso, porque para que fuese sobreyactiva habíamos dicho que todos los elementos de la imagen tenían que tener por lo menos una correspondencia con un elemento del dominio. Y en este caso tenemos el elemento 2 y el elemento 5 que no tienen correspondencia con ninguno de los elementos de nuestro dominio. Bien, pero la no sobreyactiva, mira, volvete una, por favor. Es la misma imagen La que sobre- la no biyactiva, pero la diferencia es que para que fuese biyactiva tiene que cumplir la función de que sea inyectiva y sobreyactiva a la vez. Y Bien, en este caso, nuestra imagen de la derecha no es inyectiva. bien, perfecto. Entonces, ¿podés adelantar, por favor? ¿Sí? Sí, hacia adelante. Eso, un poquito más. Otra Me más. queda la logarítmica, que es la que estamos viendo, y la exponencial. Y después la conclusión y los ejemplos. Bueno, antes de pasar a la conclusión, digamos, que, repito, está fantástica, ¿qué me podrías decir así con tus palabras, que están bien Sí. definidos, está incluso empezar el tema como lo empezaste? eh, ¿Qué me podrías decir entre el dominio y la imagen? Así con tus palabras, digamos, si vos me lo tuvieses que explicar. Sabemos que el dominio es la variable independiente, yo también por ahí la llamo libre, ¿m? Pero ¿cómo lo podrías clasificar a estos grupos con tus palabras? Bueno, lo que normalmente nosotros utilizamos como variable independiente es el eje de las X. Nuestro dominio son todos los valores posibles que puede tomar una función, como por ejemplo en este caso 2 elevado a la X, de nuestro eje X, haciendo una correspondencia entre el eje X y la variable independiente. Y la variable dependiente la llevamos a la correspondencia con el eje Y, que vendría a ser la imagen de nuestra función, son aquellos valores que nos va a estar arrojando la relación, digamos, la función que está relacionando a los elementos del dominio y la imagen. Bueno, como decía, la imagen son todos aquellos valores que nos va a estar arrojando la función cuando nosotros le demos a la variable independiente un valor del dominio. Entonces, está claro, está perfecto, está claro que en esta función está, digamos así, nuestras posibilidades, porque cuando decimos variable independiente, a mí me gusta relacionarlo con la independencia, con lo que nosotros podemos decir que la variable puede tomar como valor. Nosotros podemos decir que la variable puede tomar como valor 2, 1,5, menos 2, ¿está? Entonces, el Sí, 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 dominio es sí. el dominio que nosotros tenemos de esa variable. Y la imagen, como si estuviésemos en un espejo, ¿m? ¿Qué nos devuelve el espejo? Sí, Devuelve la imagen. Entonces, la sí, función un reflejo de ahora, nosotros.
Exactamente. Entonces la imagen es justamente el reflejo de esa función. Volvete una, por favor. ¿Sí? El logaritmo. ¿Por qué te hago volver una? Porque en la función anterior no está claro que, o mejor dicho, sí, no está claro que el dominio tenga alguna restricción. Ahora, en esta sí está teniendo una restricción. ¿Por qué? Porque en algún punto de ese dominio, aunque nosotros le demos una serie de valores, ¿está? Esa función no nos va a devolver nada. Es como si el espejo estuviese mirando Claro. hacia otro lado. ¿Qué nos podrías decir sobre esa restricción del dominio, llamémosle así, o donde la función no existe? En el caso del logaritmo, profe, se lo puedo ejemplificar con cualquier función. No, no, me gustaría que hablemos del logaritmo ya que lo tenemos acá. En general, creo que ya lo dijiste, pero es como un ejercicio sobre las funciones, sin pasar al COVID, digamos, que repito, está muy Sí, sí, bueno sí. el ejemplo. Acá son con funciones como que son más tangibles, sobre todo en este caso, porque hay una parte que la función tiene restricción del dominio. Claro, la función presenta una restricción en su dominio, digamos en su variable independiente, eh, que la función logaritmo no puede tomar valores negativos ni iguales a cero. Es decir, su dominio tiene que ser todos los valores positivos mayores a cero cuando estamos hablando del logaritmo natural de x, particularmente. Bien, si lo vemos en la gráfica, En el valor, sí, en el valor cero de x, que justamente coincide con nuestro eje y, lo que estaría ocurriendo con esta función es que justamente esa restricción que tiene en el dominio le está haciendo tomar un valor infinitamente negativo, pero sin llegar a tocar, perdón, esa sería la imagen. Es infinitamente pequeño, pero sin llegar al cero en su dominio. Esto justamente por la restricción que presenta esta función en particular. perfecto, perfecto. Y está claro que si uno utiliza una calculadora y pone el logaritmo natural de cero, vamos a tener, digamos, Sí, nos arroja error exactamente. Y lo mismo para todo para valores negativos. valor negativo. Entonces está claro que ahí no existe. Ahí el espejo está mirando por otro lado. O sea, no tenemos forma de reflejar porque no existe la función. Entonces, Claro, si bien a una función no la vamos a conocer por estar dando valores aleatorios a una calculadora, pero bueno, es una forma de ejemplificar y más teniendo la gráfica, ese análisis de decir cómo se comporta ese dominio, digamos, hasta dónde tenemos el campo del dominio, que es justamente el campo que nosotros dominamos o que podemos asignar a esa variable independiente. Por último, claro. Ignacio, te pido si vamos a la conclusión, Sí, y solamente para cerrar esta presentación que está muy buena, en lo que es la parte, vos lo has llevado al todos los días con esto del COVID. La verdad que nunca se me hubiese ocurrido, si bien uno ve y lee, es como algo muy natural ya leer, pero fija la importancia de leer o de saber leer una función y claro. funciones complejas, funciones que pueden llegar a tener variables, digamos así, como físicas, como por ejemplo, llevándolo ahora a la ingeniería, podemos tener, por ejemplo, presión y temperatura. Entonces, esa función que está relacionando esas dos variables importantísimas en un proceso, nosotros las vamos a poder manejar, digamos, y a poder sacar todas estas conclusiones, si existe, si no existe, en, en un proceso tangible y real. ¿tá? Por eso es tan importante esto de dominio e imagen. Y ahora, para cerrar con el broche de oro, ya que te luciste, por favor, en los ejemplos, notar, Sí, notar qué importante que es
conocer, por ejemplo, en un análisis de funciones máximos, mínimos y puntos de inflexión, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, allá sobre el 2 de noviembre, que sería nuestro Sí, dominio, fíjense que nosotros podríamos claro. decir, nuestro dominio, ¿qué dominamos? Dominamos las fechas, ese eje ahí abajo, ¿qué tendríamos? Esa La curva. fecha en la cual se produjo algún suceso particular, como en este caso, que fue tener un mínimo Perfecto. de casos por cada 100.000 habitantes de contagios, digamos, en Córdoba. Perfecto. Entonces, si nosotros, digamos, podemos no saber cómo se hizo esa curva, pero sí analizarla. Claro, Y, si me pregunta cómo se ha hecho, la verdad no me he es puesto a que es analizarlo y no compleja, creo tampoco poder entenderlo es que es compleja. Esa así tan sencillo. función, es que esa función, Ignacio, seguramente que es una función que tiene bastante, digamos, muchos términos. Te diré que tiene alrededor de 10 términos y con funciones mezcladas, digamos, cúbicas, cuadráticas, digamos, es una función muy compleja, pero fíjate cómo, sabiendo lo básico, vos me pudiste decir que ahí hay un mínimo. Y si yo te pregunto, ¿dónde está el máximo? Por más que no sepas cuál es esa función, seguramente que me lo vas a poder responder. Lo podemos ver acá en la fecha del 28 de octubre. Hemos tenido el máximo en cuanto a lo que podemos ver en esta tabla. No le puedo asegurar que haya sido el máximo registrado hasta el día de hoy, pero en cuanto a lo que fue, o sea, desde la fecha 27 de octubre al 9 de noviembre, el día 28 de octubre fue el máximo de casos por cada Exacto. 100.000 habitantes. Está perfecto también, fíjate que intuitivamente, y no tan intuitivamente, sino porque he estudiado mucho, vos estás, digamos así, centrando el análisis en un dominio que es el dominio que estamos viendo, porque lo otro es desconocido, y más con este tipo de función compleja que no debe ser tan fácil extender ese dominio, o si hay que extender ese dominio, tal vez hay que ajustar esa función por la complejidad. Bueno, si no querés agregar nada, Ignacio, por mí está terminada la presentación. No, profe, simplemente